En esta nueva oportunidad se me ha confiado un tema de singular importancia, que es la de considerar al delito de omisión del agente retenedor o recaudador como delito socioeconómico. Corresponde señalar que el delito de omisión del agente retenedor o recaudador está tipificado o consagrado en el artículo 402 del Código Penal colombiano como delito contra la administración pública. Desde luego, el contenido de este artículo ha sido objeto de modificaciones. La última modificación corresponde a la Ley 1819 de 2016. ¿Y qué es de esa ley? La reforma tributaria estructural. Aquí sí quiero hacer una precisión. La Ley 1819 de 2016 se crearon dos delitos tributarios. Uno de ellos, que fue objeto de ponencia el profesor Germán, que es el delito de omisión de activos y pasivos inexistentes e inclusión de pasivos inexistentes. Y el segundo delito tributario, no como creado sino modificado, corresponde al delito de omisión del agente retenedor o recaudador. Pero ¿en qué consistió o en qué consiste la modificación? Ahora no se sanciona solamente por omisión de consignar determinadas sumas, sino también por omisión de cobrar y recaudar determinados impuestos, estando obligado a ello. Decíamos que el delito de omisión del agente retenedor o recaudador es un delito contra la administración pública. Desde luego, no está exenta de críticas en lo que tiene que ver con el bien jurídico a proteger. Porque aquí, como lo ha establecido el legislador, que es un delito contra la administración pública, el bien jurídico a proteger es precisamente administración pública. Pero otros plantean que el bien jurídico a proteger corresponde a la hacienda pública. Pero otros, el cual comparto, que el bien jurídico a tutelar para este tipo penal es orden económico social. Pero eso es el objeto de esta ponencia, considerar al delito de omisión del agente retenedor como delito socioeconómico. Desde luego, el delito de omisión del agente retenedor se ha dado unas denominaciones, como delito fiscal y como delito tributario. Pero aquí quiero hacer un pequeño comentario. La denominación de delito fiscal y delito tributario, la doctrina mayoritaria considera como sinónimos. Delito fiscal y delito tributario como sinónimos. Vamos a relacionar qué dicen sobre la denominación del delito fiscal. Miremos con el delito fiscal. Comenzamos con los profesores de la Pontificia Universidad Javeriana, el recién fallecido Ibáñez Guzmán, Ospina López, Nevito Gómez. Ellos consideran que es un delito fiscal. Pero aquí quiero señalar tres conclusiones a partir de su obra. La primera conclusión, que el delito de omisión del agente retenedor o recaudador no es el único delito fiscal. También lo es, como delito fiscal, el delito de contrabando, el delito de fraude aduanero, el delito de ejercicio ilícito de la actividad de arbitrio rentístico, entre otros. Segunda conclusión, para estos profesores, tratándose de delito fiscal que atenta o afecta a la hacienda pública, se comporta como especie del género fraude fiscal. Desde luego, algunos han considerado que el delito fiscal es especie del género delito económico. Tercera conclusión, y es de suma importancia la tercera conclusión, que es lo que tiene que ver con el bien jurídico protegido. Para estos autores, el delito, tratándose de delito fiscal,
el bien jurídico a proteger corresponde precisamente la hacienda pública. Miremos con la denominación delito tributario. Tenemos, por ejemplo, el tratadista cubano Mejía Rodríguez. A juicio de este tratadista, el delito de omisión del agente retenedor o recaudador es por excelencia un delito tributario. Pero aquí quiero señalar 3 conclusiones. La primera conclusión, que el delito tributario jamás deja de poseer el contenido alcance económico y por tanto el delito tributario es especie del género delito económico. Segunda conclusión, frente a los delitos tributarios surge la necesidad, aquí no dice conveniencia, sino necesidad de estudiar en conjunto el derecho tributario y el derecho penal. Es lo que nosotros escuchamos, el denominado derecho penal tributario. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. El derecho penal tributario no es una rama del derecho penal, sino una rama del derecho no es una rama del derecho tributario, sino una rama del derecho penal común. Pero eso tiene razón Fernández Carrasquilla, tratadista de derecho penal, al señalar que el derecho penal económico, el derecho penal tributario, es un derecho penal especial. Tercera conclusión, tiene el mismo pensamiento de los profesores de la Universidad Javeriana, que tratándose de delito tributario, el bien jurídico a proteger corresponde a hacienda pública. Tenemos entonces los profesores de la Pontificia Javeriana, delito fiscal, y el tratadista cubano Mejía, delito tributario, que estos autores concluyen que el bien jurídico a proteger para los delitos tributarios y delito y fiscal, el bien jurídico corresponde a hacienda pública. Pero en relación con el tipo penal en estudio, es decir, el delito de omisión del agente retenedor o recaudador. Perdón. En relación con el delito en estudio, es decir, delito de omisión del agente retenedor o recaudador, debió el legislador para este tipo penal, el bien jurídico a proteger debió ser hacienda pública y no como administración pública. Ha de entenderse como hacienda pública en palabras de Bustos Ramírez. Señala que es el proceso de recaudación de ingresos y de distribución o redistribución de ingresos. La hacienda pública es aquella que estudia las 2 vertientes relacionadas con el gasto público, el recurso público, ingresos y egresos de los recursos públicos. Pero como es bien sabido que en nuestro ordenamiento jurídico penal no existe el bien jurídico hacienda pública. De ahí, a mi juicio, el legislador en un futuro no lejano se preocupe en analizar la creación de ese bien jurídico, hacienda pública, como lo han hecho en otros países, entre otros Chile y Perú. Chile y Perú, contra los ilícitos tributarios, son controlados por 2 vías punitivas: vía derecho penal, vía derecho administrativo sancionador. Vía derecho penal, el derecho de los delitos y las penas; vía derecho administrativo sancionador, derecho de las infracciones y sanciones administrativas. Aquí quiero llamarle atención a ustedes.
se han dado cuenta que ellos proponen que el bien jurídico a proteger corresponde a Hacienda Pública. Pero aquí quiero llamarle atención. Si nosotros utilizamos reglas de intervención del Estado a la economía en la Hacienda Pública, si nosotros utilizamos reglas de políticas económicas en la Hacienda Pública, si nosotros utilizamos herramientas micro, macroeconómicas en la Hacienda Pública, el bien jurídico a proteger no sería Hacienda Pública, sino orden económico social, que es nuestra propuesta. Ahora, la pregunta, ¿y quién es el sujeto o el titular del bien jurídico orden económico social? El Estado. Por eso comparto las enseñanzas ofrecidas de Busto Ramírez, quien señala que el delito tributario no solamente entraña una disminución del valor económico a las finanzas públicas, sino también a la economía. Permíteme citar las palabras de Busto Ramírez. El delito tributario no entraña una disminución de valor económico del erario público, sino que afecta como resultado propio de uno de los más genuinos delitos económicos a toda una política económica y social que incide sobre el ahorro, la inversión, la distribución de la renta nacional. Es decir, que el delito tributario se comporta como delito económico. ¿Y por qué? Porque es un delito que atenta a la economía legislada, que atenta al orden público económico, que atenta a la gestión intervencionista del Estado en la economía. De ahí, en tratándose de un delito que atenta a la gestión intervencionista del Estado en la economía, el bien jurídico a proteger corresponde, en forma privilegiada, el orden económico social. Bien, la conducta omisiva del agente retenedor, omisión de consignar, por ejemplo, a mi juicio, no atenta como tal a la función pública, no atenta como tal a la administración pública, no atenta como tal a la transparencia del ejercicio de la función pública, lo que sí atenta específicamente al orden económico social. Y por tanto, el delito de omisión del agente retenedor se comporta como delito económico. ¿Qué se entiende por delito económico? Ahí cito la noción elaborada por el doctor Hernando. Toda conducta que vulnere o ponga en peligro la intervención del Estado en la economía. Ahora, si nosotros aceptamos al delito de omisión del agente retenedor como delito económico, automáticamente será incluida dentro del título 10º del Código Penal colombiano, es decir, de los delitos contra el orden económico social. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Que el delito omisión del agente retenedor como delito económico surge la necesidad de estudiar en conjunto con la noción del derecho penal económico en sentido estricto. Del derecho penal económico se han dado tantas nociones como autores han ocupado el tema, pero para efectos de esta ponencia voy a citar las dos nociones planteadas por Bajo Fernández, citado por el doctor Hernando. ¿Cómo define el derecho penal económico? En dos sentidos: sentido estricto y sentido amplio. El estricto, como conjunto de normas jurídico-penales que protege el orden económico-social, entendiendo por orden económico-social aquella regulación de intervención del Estado en la economía. En sentido amplio, como aquel conjunto de normas jurídico-penales que protegen al orden económico-social, entendiendo por orden económico-social como regulación de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La pregunta, ¿cuál de las dos se estudia para el tipo penal en estudio? En sentido estricto. ¿Por qué? Ya dijimos que el delito de omisión del agente retenedor atenta a la gestión intervencionista del Estado en la economía. Otro comentario muy importante, igual con el derecho penal tributario.
el derecho penal económico no es una rama del derecho económico, sino del derecho penal común. Por eso tiene razón Fernández Carrasquilla al señalar que el derecho penal económico es un derecho penal especial. Conclusiones. Se concluye que el delito de omisión del agente retenedor o recaudador se comporta como delito socioeconómico. ¿Y por qué? Porque es una conducta que atenta a la gestión intervencionista del Estado de la economía. Aceptando al delito de omisión del agente retenedor como delito socioeconómico, automáticamente será incluido dentro del título 10º del Código Penal colombiano, es decir, dentro del título de los delitos contra el orden económico social. Finalmente, concluimos, no como conveniencia, sino como necesidad de estudiar en conjunto el delito de omisión del agente retenedor como delito socioeconómico, estudiarlo en conjunto con la noción del derecho penal económico en sentido estricto. Y dijimos que en sentido estricto, ¿por qué? Porque el delito de omisión del agente retenedor es un delito que atenta a la gestión intervencionista del Estado en la economía. Bueno, estas son mis notas, fue preciso el tiempo. Nuevamente, muchas gracias por la atención prestada y gracias al doctor Hernando por la invitación. Muchas gracias.